Los veranos siempre jugábamos en canchas muy malas y esperábamos jugar en mejores campos. Cuando éramos muy jóvenes, estábamos deseando ir al colegio para jugar allí. Y aunque no jugaras en toda la cancha, lo hacías en la mitad. Pero los mejores se quedaban. Walt Frazier coge el balón, mira, sigue mirando fijamente a la canasta, lanza y encesta. No importa a dónde vaya, siempre volveré al Madison Square Garden. Hay que jugar bien en el Madison Square Garden. Si va a ser un buen partido, por favor, que sea en el Madison Square Garden. ¡Lanza y encesta! Ha conseguido una nueva marca de la NBA, 47 puntos. ¡Qué canasta de Monroe! Monroe lleva 33 puntos en este encuentro. No hay duda, es el gran anotador de los Knicks de Nueva York. Sabía que en esta cancha podría conseguirlo todo y casi siempre lo he logrado. Cuando formas parte de una organización como la de los Knicks, siempre serás de los Knicks de Nueva York. Es algo que llevarás el resto de tu vida. Los Knicks de Nueva York eligen a Patrick Ewing. Todos los habitantes de la ciudad de Nueva York saben, comprenden y les gusta el baloncesto. Creo que es la única ciudad del país de la que se puede decir eso. El juego de Nueva York. La historia de los Knicks. Fue en 1956. Harry Truman estaba cómodamente instalado en la Casa Blanca. Hacía años que los chicos habían vuelto de ultramar y América vivía un verdadero sueño. Eran tiempos de paz y prosperidad. América quería volver a pasarlo bien y nadie era mejor ejemplo de ese espíritu que los neoyorquinos, que llenaban las salas de baile por las noches y los estadios deportivos durante el día. Iban a animar a los Dodgers o a ver a los Gigantes o incluso al Yankee Stadium. Los neoyorquinos siempre han sentido una gran afición por los deportes. El boxeo es otro de los deportes favoritos de los habitantes de esta ciudad. Para los aficionados al baloncesto, la cita era en el Madison Square Garden. El gran palacio de los deportes estaba en la cima de su popularidad. Famosos entrenadores y grandes equipos pasaron esos años por el Madison, pero no solo el baloncesto, el tenis, el hockey, el boxeo, en fin, casi todos los encuentros más famosos de cualquier deporte se celebraban en el Madison. Fue en este entorno donde se creó el Knickerbockers de Nueva York. Y el 1 de noviembre de 1946, estos pioneros del baloncesto profesional viajaron a Toronto para jugar el partido inaugural en la historia de la NBA. Fue algo muy emocionante. Igual que una buena casa necesita unos sólidos cimientos, nosotros queríamos ser esos cimientos. Toronto estaba en la liga en aquella época y cuando terminó la temporada de hockey, nosotros jugamos el primer partido, el 1 de noviembre, un día antes de que se jugaran los demás partidos de la liga. Y da la casualidad de que yo anoté los 2 primeros puntos. Es una sensación muy bonita, la de inaugurar la liga y conseguir la primera canasta. El equipo de los Knicks, que jugó aquella fría noche en Canadá, era un verdadero equipo de Nueva York. El estilo de juego de los primeros Knicks era el estilo de Nueva York. Otros equipos de diferentes partes del país utilizan la potencia en el baloncesto. Pero los niños de Nueva York juegan en las canchas de las calles y en las escuelas y tienen un mejor control del balón y utilizan mejor los pases que otros equipos. Así que los chicos de Nueva York juegan un baloncesto de Nueva York. Pero Nueva York es una ciudad en donde el baloncesto se juega en los colegios y los Knicks tienen que luchar para conseguir el puesto que les pertenece. Nadie creía que nosotros éramos mejores que los equipos universitarios.
Así que tuvimos que ir a sus gimnasios a demostrar que éramos mejores que ellos. Nadie sabía quiénes eran los Knicks. Afortunadamente, los Knicks encontraron un presidente en la persona de Ned Irish, que amaba el baloncesto. Fue Irish quien promocionó el baloncesto universitario en Nueva York. Y ahora quería duplicar ese éxito con el baloncesto profesional. En aquella época no existían los agentes. Hablabas directamente con el equipo. Yo hablé con ellos y me dijeron, ¿qué te parece $2.500 para empezar? Y si te contratamos, te damos otros $1.000. Y también me dieron como gratificación 2 entradas para un espectáculo sobre hielo. El equipo de Irish se clasificó para los playoffs en las 10 primeras temporadas. Incluso se clasificaron 3 veces consecutivas para la final. Entrenados por el famoso Joe Lavchek y jugadores como Karl Brown, Vince Varila y Max Havslavsky, los famosos hermanos Al y Dick McGuire y Bud Palmer. Además del sexto hombre, Ernie Van de Wigge, el pívot Connie Simmons y los poderosos aleros Nat Clifton y Harry el Caballo Gallagher. Este equipo era valeroso, potente y bueno. Teníamos jugadores con un carácter muy agradable, pero que cuando estaban en la cancha se convertían en verdaderas fieras. Y el primero de todos era el entrenador. La defensa debe ser poderosa. No hay que permitir al contrario jugar con tranquilidad. Bien, vamos allá. Cuando los Knicks contrataron a Joe Lavchek de St. John's, contrataron no solo a un entrenador de gran prestigio, sino a un hombre que ayudó a cimentar la personalidad del joven equipo. Si consigues la unión, si juntas a todos los jugadores y los guías a la victoria, pueden hacerlo. La diferencia de todas las cosas en la vida está en medio paso. Es una diferencia muy pequeña y nunca Joe Lavchek dejaba que se diera ese medio paso. Era un verdadero placer jugar para él. Sabías que siempre podías confiar en Joe. Siempre te hacía jugar en equipo. Joe Lavchek pretendía formar carácter. Era el entrenador de los entrenadores. Era un verdadero entrenador de hombres. Nadie personaliza mejor el espíritu de los Knicks que los hermanos Maguire. Dick es un fantástico base cuya modestia es casi mayor que su talento, mientras que Al es conocido por sus extravagancias y su juego espectacular. Al era fantástico. Decía que podía marcar a Cousy en el Garden. Una noche marcó a Cousy y ganamos a los Celtics. Y una vez en los vestuarios, se subió a la mesa del entrenador y dijo, Cousy es mío. Y nos partíamos de la risa. Estaba en el coche con mis padres esperando a Dick para que nos llevara a casa. Dick era un gran jugador, a pesar de que yo tenía la fama de que podía parar a Cousy. Esa fama me duró unos años. Él era mucho más que un simple atacante. Y menos mal que lo comprendió el entrenador. Quiero decir algo de mi hermano Dick. Dick distribuía el juego antes de que se supiera lo que es distribuir el juego. Dick y Bob Cousy eran los mejores bases de la liga. A Dick le llamaban Dick en trucos, porque los hacía en cualquier momento. Hacía lo que quería con la pelota. Era el verdadero líder de los Knickerbockers durante esos años. Cuando había que encestar, faltando poco tiempo, le pasábamos la pelota. Joe Lavchek siempre nos decía lo mismo. En Karl Brown, los Knicks tenían un anotador asombroso. Sus rápidas penetraciones encandilaban a los seguidores, inventando un nuevo modo de encestar. En aquella época yo era un poco más joven que ahora y solía seguir a los Knicks de Nueva York. Y en particular era un seguidor de Karl. Cuando lanzaba solía decir switch, que quiere decir elegante, pero también un silbido. Y Karl, que era un gran tirador, solía decir switch antes de que entrara la pelota. Yo le imité y cada vez que lanzaba a canasta yo decía switch. Otros 2 jugadores que estaban fuertemente ligados al equipo eran Nat Clifton y Harry Gallagher.
Este último era un verdadero hombre de hierro. Jugó más de 600 partidos consecutivos. Era un alero incansable. Nat Clifton fue contratado por los Knicks para dar fuerza debajo de los tableros. Un auténtico malabarista. Su juego se basaba en la elegancia, mientras que el de Gallagher se basaba en la consistencia. Para estos Knicks, los primeros años de la década de los 50 fueron una verdadera edad de oro. Juntos llegaron 3 años consecutivos a las finales y 2 veces se quedaron a un partido de ganar el título. El primer año perdimos en Rochester y fue una lástima porque teníamos el balón segundos antes. Íbamos 1 punto 2 por delante y le dio a alguien en la pierna y perdimos el partido. El año siguiente todavía fue peor. Jugando la final perdimos por 1 punto. Nos anularon una canasta de Al Maguire porque dijeron que había pisado la raya. Cuando yo tiré a canasta, estaba dentro del campo. Ninguno de los 2 árbitros dio por válida la canasta. Me dieron 2 tiros y no contó la canasta. Solo metió 1 tiro y perdimos el partido por 1 punto. El siguiente viaje de los Knicks a las finales se resolvió con otro resultado adverso. En esa época del año iba un circo a la ciudad. Nosotros éramos un equipo rápido y estábamos acostumbrados a jugar en una cancha amplia. Y cada vez que llegábamos a los playoffs, nos llevaban al Armory. No tuvimos suerte en aquel pequeño gimnasio. Si hubiéramos jugado en el Madison Square Garden, seguro que por lo menos habríamos ganado 1 o 2 partidos más. Pese a no poder conseguir un título, estos Knicks serían la base histórica del equipo. Tenían tanto carisma como talento. Dejaron tras de sí un legado de grandes esperanzas. Desde 1957 hasta 1966, estas esperanzas desgraciadamente no cuajaron. Los Knicks solo llegaron a los playoffs una vez terminando los últimos de su división, 7 temporadas consecutivas. La liga cambiaba y parecía que los Knicks no tenían sitio en ella. Casi todos los bases medían 1,93 o 1,95. Ante esa altura no teníamos nada que hacer. Uno de los últimos jugadores de mejores épocas, Carl Brown, pronto iba a abandonar y a este iba a seguirle el entrenador, incapaz en 10 años de acabar con la inoperancia de los Knicks. Los felices Knicks continuaban buscando respuestas, pero solo podían ponerse en cabeza de la liga cambiando de entrenador. Los Knicks estaban muy mal. Incluso hubo 3 años en los que se me pasó por la cabeza que si la NBA, como se rumoreaba, iba a reducir el número de equipos en la liga, lo mejor sería deshacer a los Knicks. Sin embargo, el equipo tenía buenos jugadores. Willie Knowles y Kenny Sears eran grandes aleros. El base titular, Richie Guerin, 7 veces All-Star, era uno de los máximos anotadores. Pero lo que le faltaba a los Knicks era obvio. La búsqueda de un hombre alto bajo los tableros se convirtió en una obsesión estos últimos 10 años. Los demás equipos atacaban siempre a los Knicks por el centro. El colmo de la humillación llegó el 2 de mayo de 1962, cuando Will Chamberlain les endosó la tremenda cifra de 100 puntos en un solo partido, un récord que no ha sido igualado. Los Knicks jugaban sin ninguna esperanza, pero los partidos eran una fiesta y los seguidores acudían fieles al Madison. Cuando llegabas al Garden, estaba esa zona donde te encontrabas a todo el mundo. Bajo la marquesina. Y hablabas de baloncesto. Cuando acababa el partido no nos íbamos a casa. Discutíamos bajo la marquesina. Cuando me hablan del Garden, de lo primero que me acuerdo es de Nedix. Recuerdo que Monty Blickman una vez metió una gran canasta y dijo: «Vamos a Nedix». Al otro lado de la rotonda estaba la sombrerería de Adam. En aquella época todo el mundo llevaba sombrero. El antiguo Garden. La marquesina era una verdadera institución. El vestíbulo del antiguo Garden era un club. Lo hicieron un club. Se reunían allí. Si querías ver a alguien que iba al partido, bajabas al vestíbulo y te lo encontrabas allí. Conocías el Madison.
Sabías por dónde entrar mejor, los mejores sitios, dónde te ponían más hielo en las bebidas. Era como un pariente, como tu mejor amigo. Era algo que formaba parte de ti. En la primavera de 1964, los Knicks eligieron al primer draft Jim Barnes. Se decía que iba a ser el pívot del futuro. En el segundo draft, eligieron a otro pívot que luego sería un mito. Su nombre es Willis Reed. Mientras que para Barnes su primera temporada en los Knicks sería la última, Reed sería nombrado Rookie del Año. El veterano base Dick Barnett no estaba contento en Los Ángeles Lakers y en 1965 fue contratado por los Knicks y demostró su calidad. Esa misma temporada, Casey Russell terminaba su carrera en Michigan y un año después ingresaría en los Knicks, ayudando a entrar en los playoffs por primera vez en 8 años. En 1967, Walt Frazier vendría al Garden para ganar con Illinois el título universitario. 2 meses más tarde, los Knicks hicieron que Nueva York fuera su casa definitiva. Mientras Frazier firmaba por los Knicks, Brad Bradley terminaba sus estudios en Oxford. Siendo una figura nacional cuando jugaba en Princeton, Bradley se unió ese año a los Knicks y cruzó definitivamente el Atlántico. Con los fichajes de los jóvenes Bradley y Frazier por un equipo que había jugado los playoffs del año anterior, las ilusiones de los Knicks eran importantes tras una década de sombras. Cuando empezó la temporada 67-68, notaron que les faltaba dirección, un mando, y entonces fue cuando William Red Holzman se convirtió en entrenador de los Knicks. Yo no quería entrenar. Me negaba en redondo. Pero me dijeron, no hay nadie más. Serás tú. El puesto es tuyo. El fichaje, pese a sus protestas, dio resultados inmediatos. Red vino a hablar con nosotros y dijo que iba a hacer las cosas como Dios manda. Y creo que se ganó el respeto de los jugadores por eso. Bajo la dirección de Holzman, los Knicks empezaron a ganar con regularidad. Jugando como sabían, se clasificaron para los playoffs por segundo año consecutivo. Y aunque perdieron en la primera eliminatoria frente a los Sixers de Chamberlain, los Knicks sabían que su juego estaba en ascenso. Al inaugurar el nuevo Madison en la calle 33, en la temporada 68-69, los Knicks tienen grandes esperanzas. Sin embargo, se notaba que algo iba mal. Bradley, jugando de base, no podía con rivales más rápidos que él. Frazier tampoco alcanzó su calidad de juego, limitándose a cumplir con su deber. Su juego era a menudo errático. Y para colmo, Willis Reed en su puesto de pívot chocaba a veces con Walt Bellamy, haciendo cierta la frase, 2 son multitud. Pero con una sola atacada, J.M. Eddie Donovan lo cambió todo. El 19 de diciembre de 1968 mandó a Walt Bellamy y Howard Komarch a Detroit. A cambio, los Knicks recibieron a Dave DeBusschere. Iba a convertirse en el revulsivo del equipo. Iba a ser la pieza que unificara al equipo. Era un alero fuerte y reboteador, con un gran tiro y espíritu de equipo, que se entregaba en defensa. Hacía cosas en la cancha que no he visto hacer a nadie. Dave era el prototipo de alero. Un hombre que subía bien el balón y que trabajaba con el pívot. Él y Willis controlaban los tableros. Desde el momento en que DeBusschere llegó al equipo, parecía como si él y Reed llevaran toda la vida jugando juntos. Como Willis, DeBusschere tenía un juego interior que contagiaba a sus compañeros. La clave no fue solo mi llegada, sino que Willis ocupó su verdadero puesto, lo que es muy importante. Y la otra cosa es que le dimos a Frazier la posibilidad de demostrar que él era el base del equipo, que él era el distribuidor de juego y que podía hacerlo.
Yo era el base titular y jugaba estupendamente. Con Fraser llevando el equipo, el rompecabezas estaba casi resuelto. Hicieron falta unas lesiones de Casey, Russell y Phil Jackson para encontrar la pieza final. Bill Bradley se adelantó de escolta a alero, donde demostró su categoría. Esos 5 jugadores, Barnett, Fraser, DeBusschere, Bradley y Willis, jugaban juntos 40 minutos cada noche. Y juntos consiguieron que el equipo funcionara y pusieron los cimientos de su grandeza. Los Knicks iban a ganar 36 de los 44 últimos partidos y entraron en los playoffs como el equipo más rocoso de la NBA. En la primera eliminatoria ganaron a los Bullets en 4 partidos, pero en la segunda eliminatoria les esperaban los defensores del título, los Celtics. Y los Celtics y su historia eran demasiado enemigo. Los Celtics jugaron unos grandes encuentros y eliminaron a los Knicks en 6 partidos, pero fue una lección que no se echaría en saco roto. El objetivo de la siguiente temporada se fijó en aquel vestuario, en Boston, aquella fría y lluviosa noche. DeBusschere nos dijo, el año que viene ganamos nosotros, no nos lo va a impedir nadie. Para los Knicks, ese momento quedó grabado. Pero mientras esperaban el momento de cumplir su objetivo, el mundo seguía su marcha. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong dio su gran paso para la humanidad. Un mes después, una muchedumbre de 500.000 personas se reunió en Woodstock, Nueva York, para formar parte de la historia de la música. Y para los amantes del deporte de Nueva York, casi tan increíble fue la transformación de los Jets, perdedores casi siempre, y ganadores ese año de la Super Bowl. Si había un momento preparado para los Knicks, era ahora. Un expectante Nueva York se dirige al Madison para continuar la fiesta. No saldrían defraudados. La espera del verano acabó y los Knicks iniciaron la temporada 1969-70. No era un año para andarse con remilgos. Los Knicks se emplearon a fondo desde el primer partido. Sin desestimar a sus adversarios, demostraron que podían poner en peligro el libro de récords de la NBA. Había cambiado la actitud del equipo. Ganábamos partidos y sabíamos cómo había que ganarlos. Esa actitud ganadora duró 17 partidos consecutivos. Pero fue en el 18º partido cuando los Knicks tuvieron que emplearse a fondo. Ganaba Cincinnati por 3 puntos y faltaban segundos para el final. 105-102. Se pide tiempo muerto. Les dije que para ganar había que arriesgarse. Hay un corte. Canasta de Dave DeBusschere. 105-104. Quedan 10 segundos. Fraser corta el pase. Fraser lanza. Falta personal. Quedan 2 segundos y se ha pitado falta personal sobre Fraser. Pidieron tiempo muerto para intentar ponerme nervioso. Y cuando fuimos al banquillo, nadie decía nada. Y era cosa de meter los 2 tiros. Cuando fui a lanzar, iba decidido. Faltan 2 segundos y pierden por 1 punto. Entra el primer tiro. Empate. Se está produciendo uno de los milagros del baloncesto. Viene el segundo tiro. ¡Vamos allá! Probablemente Cincinnati pedirá tiempo muerto antes de poner el balón en juego. ¡En cesta! Los Knicks ganan por 1 punto. Han sacado. Corta Reed. Lanza. El partido... Un momento. Aún no hay decisión oficial. Ha terminado. Los Knicks ganan por 106-105. El estilo de juego de los Knicks había robado el corazón de los neoyorquinos.
Éramos un equipo y sabíamos que ninguno de nosotros sería fuerte individualmente si no contábamos con los demás. Eso era algo muy importante que creo que la gente de Nueva York comprendió. La gente que venía a vernos lo entendía. Veías que aplaudían al pase que se daba antes de la asistencia y antes de la canasta. Los espectadores sabían lo que iba a pasar y empezaban a aplaudir incluso antes de realizar la jugada. En otras ciudades no pasaba eso. Ellos no se anticipaban al juego, así que sabías que jugabas ante un público que entendía lo que estaba viendo. Lo que estaban viendo era un equipo que siempre buscaba al hombre libre y que su filosofía era la de ser siempre un equipo unido. Éramos 5 hombres con pasados muy distintos. Pero cuando salíamos al campo era un espectáculo maravilloso, porque el balón se movía por toda la cancha. Creo que el público estaba verdaderamente identificado con el equipo. Compartíamos esa chispa no solo con el Madison Square Garden, sino con toda la ciudad de Nueva York. Fue un verdadero noviazgo. Los Knicks terminaron ese año con 60 victorias, récord de la liga, pero este año solo el título era suficiente. La primera eliminatoria de los playoffs fue contra los Bullets y desde la primera canasta quedó claro que iba a ser una eliminatoria agotadora. Pero los Knicks utilizaron su sólida defensa para finalmente eliminar a los Bullets en 7 difíciles partidos. En la segunda ronda, la defensa de los Knicks se enfrentaba a un joven en alza, el pívot rookie, Lou Alcindor. Siguiendo los consejos de Red Holzman, los Knicks habían ganado la liga gracias a su defensa y el centro de esa defensa, Willis Reed, consiguió alejar a Lou Alcindor del tablero donde sus compañeros podían acosarle. Los Knicks ganaron fácilmente la eliminatoria en 5 partidos. Pronto llegarían las finales y los Lakers tenían que viajar a Nueva York. Will Chamberlain, Elgin Baylor y Jerry West, los 3 máximos anotadores en la historia de los playoffs, dirigirían a los Lakers en el Madison. Estas grandes estrellas de baloncesto serían el último obstáculo para las ambiciones de los Knicks. El principal objetivo era Chamberlain, que caería sobre los hombros de Willis Reed. Los Knicks consiguieron vencer en los 2 primeros partidos en Nueva York. Para el tercer encuentro, los Knicks volaron a Los Ángeles y Chamberlain y Reed continuaron su enconada lucha, al igual que el resto de los jugadores. El resultado permaneció incierto hasta el final. Quedan 7, 6, 5. Lanza de Boucher. ¡Canasta! Y quedan 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Lanza West. Y lo logra. Ha lanzado West y ha anotado. Ha empatado el partido. Habrá prórroga. Fuimos al vestuario. Estábamos bastante desanimados. Entonces vino Dick Barnett y nos dijo: ¿qué pasa, chicos? Este partido acaba de empezar. Siguiendo los consejos del compañero, los Knicks ganaron el partido y se pusieron en cabeza de la eliminatoria. Pero los Lakers ganaron el cuarto partido, también en la prórroga, y en el importante quinto partido pronto se pusieron con una ventaja de 10 puntos, que parecía definitiva. Reed cae al suelo. Suena un silbato. Willis se duele. Cuando cayó Willis, todas nuestras esperanzas cayeron con él. Fue un duro golpe. Willis se levanta lentamente. Yo pensé, ahí se nos ha ido el campeonato. Willis era el pívot del equipo, y sin él no había nadie que pudiera detener a Chamberlain. Su capitán había caído, pero sin él, los demás componentes del equipo tenían que demostrar que eran un equipo digno. Y ahora era el momento. Habíamos perdido al capitán, pero seguíamos creyendo que podíamos ganar porque sabíamos el modo de ganar. Los Knicks persiguieron a Chamberlain, le ahogaron, impidiéndole cualquier movimiento. Y la defensa de los Knicks hizo eco entre los asistentes al Madison. A de Boucher.
¡Que encesta! ¡El Madison se viene abajo! No dejamos que se creciera y la presión fue cada vez mayor. ¡Fraser corta la jugada! Metidos de lleno en un torbellino, el huracán de los Knicks arrasó a los Lakers. La pelota a Barnett que encesta. Los Knicks ganan por 1 punto. Casey marcado por Chamberlain a Bradley. Que encesta. Empate a 87. Jackson se interna y canasta. Ha sido uno de los grandes partidos en la historia de los Knicks de Nueva York. Pero cuando pasó la euforia, había que enfrentarse a la realidad de jugar contra los Lakers sin Reed. Y sin el apoyo del Madison, a más de 4.000 kilómetros, el mágico quinto partido pasó rápidamente a la historia. Chamberlain machacó a los Knicks endosándoles 45 puntos, mandándolos a Nueva York para jugar el 7º partido esperando otro milagro. En el vestuario no sabíamos si Willis iba a jugar o no. Estaba en el cuarto del entrenador con la puerta cerrada. Y mientras nos vestíamos, comentábamos si Willis jugaría o no. Querían que le infiltraran y le infiltramos. Y Red dijo, si vas a jugar, será mejor que salgas porque ya es la hora. DeBusschere me dijo, si nos das 20 minutos, ganamos el partido. Es todo lo que necesitamos porque vamos a ganar. Recuerdo que Willis me dijo que haría cualquier cosa por salir a la cancha. Yo sabía lo que estaba sufriendo con esa lesión. Recuerdo que cuando salimos, los espectadores, los árbitros, los Lakers, todos miraban en una sola dirección. La gran pregunta es, ¿jugará Willis Reed esta noche? Hay una gran ansiedad. Recuerdo que pensé que cuando ya estuviera retirado y no jugara al baloncesto, dentro de 20 o 25 años, y estuviera sentado a la orilla de un lago pescando, me diría, Willis, ojalá hubieras jugado esa noche. Y no quise que me pudiera pasar eso. Aquel era mi momento. Ahí sale Willis. Los espectadores lo aclaman. Willis pasa por la mesa de anotadores y se acerca a su canasta. Los Lakers se han detenido. Se han quedado todos mirando a Willis. En aquel momento miré a los Lakers. Habían dejado de tirar a canasta. Estaban desanimados. Recuerdo que miré a West, miré a Chamberlain, miré a Baylor y tenían la mirada baja y pensé que estaban derrotados. Los habíamos derrotado. Empieza el partido. El balón para los Lakers. Erickson para Garrett, que pasa a Baylor, que lanza y se queda corto. El rebote para los Knicks. Fraser con el balón, que pasa a Reed, que lanza y ¡sí! Fraser pasa y canasta. Willis no puede casi correr. Metió su primer lanzamiento y eso nos convenció a los demás de que podíamos ganar y ganamos. Willis no volvió a anotar, pero había lanzado a sus compañeros y estos no fallaron a su capitán. Garrett de los Lakers. DeBusschere intercepta el pase. Y Lead anota. ¡Qué defensa más increíble! Avanza West, corta Fraser. Con Frazier jugando el partido de su vida, los Knicks no miraron hacia atrás y consiguieron su primer título de la NBA. Fraser con el balón. ¡Qué partido ha jugado! Sigue votando. El tiempo se acaba. Pasa DeBusschere, que devuelve a Fraser en la esquina. Pasa a Money y ¡canasta! Los Knicks van a conquistar por primera vez en su historia el título de campeones de la NBA.
Los Knickerbockers de Nueva York han ganado el título de campeones de la NBA. Los Knickerbockers de Nueva York han ganado el título de la temporada 1969-70. Los Knicks de Nueva York son los campeones. Demostramos que éramos los mejores. Y durante las 24 o 48 horas siguientes, los niños te aplaudían y tú vivías como en una nube. Felicidades de nuevo. Has ofrecido el máximo que puede ofrecer un hombre. Los Knicks eran héroes triunfales y sus seguidores de Nueva York querían saber más de sus vidas. Lo que encontraron fue un grupo de individuos cuyas grandes diferencias hacían que su unión fuera aún más cerrada. La prensa empezó a fijarse en mí, cómo iba vestido, luego el Rolls Royce y las chicas, y empezaron a compararme con Clyde. Clyde era el gángster de Bonnie and Clyde. La imagen pública de Walt Frazier saltó de las canchas a su extensa vida social. Era una persona muy extrovertida. Era muy emocionante. Estaba en la mayor ciudad del mundo, y fuera donde fuera la gente me conocía, ya fuera al centro o a las afueras, al lado oeste o al oeste. Para mí fue una gran experiencia ser un Knick de Nueva York en aquella época. Mientras Frazier asombraba a los seguidores, Bill Bradley empezaba a hacer carrera. Bill Bradley es un jugador de baloncesto. Se ha hecho profesional con los Knicks y dice que algún día será presidente de los Estados Unidos. Desde sus primeros días como jugador de los Knicks, Bradley fue tratado como una celebridad. Era un papel que no ajustaba con sus ideas. ¿Hay algo que te enorgullezca en especial como jugador profesional de baloncesto? Lo único que me enorgullece es ser miembro del equipo y haber contribuido a la victoria. Cuando llegó al equipo, lo único que quería era jugar al baloncesto y ser el mismo, y vivir su vida como él quería. Aunque Frazier y Bradley eran los más conocidos, DeBusschere y Reed también eran muy famosos. Eran jugadores que guardaban para sí sus emociones. Uno era un luchador incansable y el otro era capitán indomable. Pero, irónicamente, la personalidad menos conocida por el público era el más visible en el vestuario. Yo no era un comediante, Bill no era un comediante, ni Willis tampoco. Frazier era muy calmado, Barnett era el clásico que tomaba la responsabilidad de muchas cosas. El vestuario es donde las tensiones salen a flote o donde se hablan las cosas y se hacen bromas. Pero lo que se hace en el vestuario se queda en el vestuario. El modo de comportarse de cada uno, de tratar a sus compañeros, el modo de aceptar una victoria o una derrota, todas esas cosas no pasaban, porque estábamos siempre muy unidos. Esta profunda unión entre los jugadores fue una de las claves de su éxito, pero este equilibrio pronto se rompería. En 1971, los campeones son derrotados por los Bullets en la final de la Conferencia Este. Willis de nuevo jugó la eliminatoria lesionado y los Knicks ya no eran el equipo joven de antes. Los cambios se hacían imprescindibles. Para ayudar a Willis, se contrató a Jerry Lucas a cambio de Casey Russell. Y uno de los mejores jugadores 1 contra 1 de la historia, Earl La Perla Monroe, fue contratado por los Knicks. Sobre el papel, los Knicks habían solucionado sus problemas, pero lo que no estaba claro era si seguiría la armonía dentro del equipo. La prensa de Nueva York decía que no podríamos jugar a la vez, que tendríamos que jugar con 2 balones. Pero los problemas que la prensa predijo no se materializaron. Yo, desde el principio, quise dejar muy claro que no venía a quitarle el sitio a nadie, sino que simplemente quería ser un jugador más del equipo. Con Monroe y Lucas completamente adaptados al equipo, la idea de los Knicks era llegar de nuevo a las finales. Con Willis nuevamente lesionado, perdieron ante los Lakers, pero demostraron que su espíritu de equipo seguía intacto. Al inicio de la temporada 72-73, esa extraña sensación mágica seguía en el aire.
El 18 de noviembre de 1972, los Bucks iban en cabeza de la clasificación. Faltaban menos de 6 minutos para acabar el encuentro y ganaban a los Knicks por 86-68. Todos pensaban que la victoria era segura, pero los 86 puntos iban a ser definitivos. Nadie había abandonado el Madison. Se gira y lanza. Corto, el rebote para llevar que no lo consigue. Y es DeBusschere quien se hace con el balón. Pasa Bradley 3 contra 2. A Monroe, que encesta. Monroe de nuevo. ¡Canasta! 86-78. Monroe a DeBusschere, que tira desde lejos y encesta. ¡86-83. Encesta el primer tiro libre. Va a lanzar, lanza y falla el primer tiro libre. Gira el segundo y falla. Rebote para Reed. Frazier a Monroe, que anota. 87-86. Lanza a Jabbar y falla. Los Knicks ganan por 87-86. Pensábamos que podíamos marcar esos 19 puntos consecutivos. En esos momentos nadie podía pararnos. Los Knicks del año 1973 habían encontrado nuevas vías para ganar. Confiaban más en el banquillo, pero seguían con la imagen de equipo rápido y sobre todo unido. Phil Jackson usaba sus largos brazos para crear una barrera en defensa. Mientras que en el lado contrario, Jerry Lucas demostraba su buen tiro desde lejos y su poder como pívot. Mientras Frazier y Monroe dominaban los tableros contrarios y en el 1 contra 1, la Perla hacía verdaderas diabluras. No ha habido nunca un base y un escolta que jugaran juntos con la categoría de estos dos. Han sido los mejores. Con la ayuda de las nuevas incorporaciones, los Knicks estaban dispuestos para los playoffs. Willis ya tenía ayuda y los veteranos sabían que esta oportunidad podía ser la última. La Perla inició los playoffs en un magnífico estado de forma y los Knicks eliminaron a los Bullets en 5 partidos. Pero la final de la conferencia este iba a ser un obstáculo más difícil. Enfrente iban a tener ni más ni menos que al equipo favorito para el título, los Celtics de Boston. En esos partidos había que luchar a muerte por cada pelota. No había que defender de cualquier modo. Está marcado por Jackson. Pasa a White. ¡Corta Jackson! En el cuarto partido, Jackson llevó a los Knicks a la victoria y puso a su equipo en cabeza de la eliminatoria. Íbamos 3-1 contra Boston, pero ganaron el quinto y sexto partido. Nadie había batido a los Celtics en el séptimo partido en el Boston Garden. Iba a ser la bestia negra en la historia de los Celtics. Meminger saltó del banquillo como un huracán para salvar a los Knicks. Y con Frazier llevando perfectamente el ataque, los Knicks derrotaron en su propio terreno a los Boston Celtics. El segundo título estaba a tiro de piedra. Como ya sucedió en la temporada en que ganaron su primer título, Nueva York se encontró en la final con los Lakers, pero este año las confrontaciones no iban a ser tan dramáticas como la vez anterior, ya que los Knicks aplastaron a los Lakers en 5 partidos. Esta final fue la celebración de antiguas glorias y el tributo a la determinación. Para Monroe y Lucas, este fue el campeonato que ponía la guinda a sus carreras. Para los veteranos supervivientes del equipo de 1970, este título les aseguraba un puesto en la historia. Se había mantenido la unidad y habían dejado una marca indeleble en su tiempo. And they race
Los Knicks de Nueva York ganan el partido y con esto el título de campeones de la NBA en la temporada 72-73. Creo que la segunda victoria permanece en nuestras mentes, en la mía por lo menos, como la demostración de que fuimos un equipo durante un periodo, que no fue cosa de un día. Éramos un grupo de hombres de pasados muy diferentes que nos juntamos y formamos una unidad que será recordada para siempre. Creo que ese equipo debe ser recordado por aquellos 3 o 4 años, quizá 5, en que probablemente jugamos el baloncesto más inteligente que se recuerda. Con la retirada de Reed, Lucas y de Boucher, el equipo necesitaba refuerzos. Lo intentaron con la gran figura Spencer Haywood, pero no dio resultado. El 2 veces máximo anotador Bob McAdoo fue el siguiente jugador contratado, pero los problemas de los Knicks no eran esos y McAdoo no fue la solución. Otro fichaje fue el de Marvin Webster, que también fue un gran fracaso económico. Había que comprar lo que se necesitaba. Y lo que necesitábamos eran jugadores que continuaran con la tradición de los Knicks. Cuando por fin los Knicks se concentraron en los drafts, tuvieron un éxito parcial con el dúo de bases formado por Ray Williams y Michael Ray Richardson, con los que consiguieron 50 victorias en 1981. Pero los éxitos de los Knicks no duraron mucho. Ray y Sugar eran talentos erráticos y ambos fueron cambiados al terminar la temporada, dejando a los Knicks una vez más al final de la tabla. Creo que nuestra filosofía de juego debe ser algo diferente a la de la mayoría de los equipos. Pero creo que es una filosofía que ya ha sido demostrada. Con la contratación de Hubie Brown como entrenador, los Knicks empiezan una nueva época. Tenemos que jugar, hay que jugar. Vamos, que se vea. Pero esta nueva era necesitaba resultados. La temporada 82 la empezaron con 8 derrotas consecutivas y con 8 jugadores nuevos. Teníamos 8 jugadores nuevos. Iba a ser muy difícil conjuntarlos. Era un equipo con muchos novatos que no aguantaban bien la presión. ¡Canasta! Quedan 3 segundos. Los Knicks no han solicitado tiempo muerto. Y Atlanta gana el partido. Es increíble. Es una verdadera pena. Todos soportamos mucha presión, pero creo que Hubie hizo bien al mantener a los jugadores, porque así, jugando minutos, todos podremos desarrollar nuestro juego, ya que hay veteranos a los que habrá que sustituir en algún momento. Los Knicks siguieron con el plan previsto. En ataque se hicieron con el alero Bernard King y en el poste bajo consiguieron a Bill Cartwright. La defensa sería presionante. Para conseguir esto se contaba con 10 hombres, de modo que una segunda unidad podía salir en cualquier momento a relevar a los titulares. Empezamos a aprendernos los sistemas y a conocernos el uno al otro. Y en la segunda parte de la temporada acabamos teniendo la segunda mejor marca después de los Lakers. Las derrotas tontas se habían tornado en victorias dramáticas. Bernard lanza desde la esquina. Canasta de King cuando faltan 3 segundos para el final. 2 segundos, 1 segundo. Fuimos capaces, al final de la temporada, de ganar los 2 primeros partidos en la primera ronda y eliminar a Nueva Jersey. Y en la segunda ronda, ponerle las cosas difíciles al famoso equipo de Filadelfia. Los poderosos Sixers serían los campeones, pero los Knicks se demostraron a sí mismos que podían jugar con cualquiera. Habíamos jugado bien. Llegamos a los playoffs. Acabamos la temporada con una buena nota. Y las cosas se presentaban prometedoras para la temporada siguiente. Los Knicks tenían buenas razones para ser optimistas. Ahora cómodos con el sistema de Hubie, se preparaban para elevar el juego al siguiente nivel. Y para ello, se eligió a Bernard King. Aquel año me nombraron capitán. Es algo importante. Cuando yo era niño en Brooklyn, soñaba con jugar algún día en los Knicks y luego ser el capitán del equipo. Y entonces eso te daba una mayor responsabilidad.
Era un reto que iba a aceptar, demostrando de nuevo que su ataque era tan mortal como eficaz. Cometía muy pocos errores. No solía perder balones ni fallar pases. Era como un pájaro. Tenía una capacidad increíble para terminar la jugada con un rápido mate y casi no te habías dado cuenta de lo que había sucedido. Su tiro a canasta es uno de los tiros más rápidos de la historia de la NBA. Sus movimientos eran increíbles. Para mí, Bernard King ha sido la mejor arma explosiva en la historia de los Knicks. En la gira por Texas, Bernard haría historia. 5 segundos. Ahí va Bernard buscando los 50 y lo consigue. En San Antonio, Bernard metió 50 puntos. Y el siguiente partido era en Dallas. No sabíamos lo que haría allí. Era King el que gritaba. Decía, pásamela a mí. Ahí está Bernard. Quiere volver a meter 50 y lo consigue. ¡Qué barbaridad! 50 puntos para Bernard King. Él cargaba con toda la presión del partido y llevaba a todo el equipo. King llevaría a los Knicks a los playoffs. El primer partido se jugó en Detroit y los Knicks estaban en peligro de sufrir una severa derrota a manos de los favoritos, los Pistons. Las cosas no iban bien. No habíamos cogido el ritmo necesario ni hacíamos las rotaciones convenientes en defensa. Y de pronto ocurrió algo. En la segunda parte nos fuimos concentrando y entramos en juego. Terminando el partido, los Knicks veían en King su tabla de salvación, pero esta vez iban a recibir una ayuda inesperada. Walker roba el balón. Faltan 50 segundos. Los Knicks pierden por 4 puntos. King va a lanzar y canasta. Los Pistons no podían aguantar la presión de los Knicks. El rookie Darryl World perdió una posesión ayudando a que los Knicks consiguieran 6 puntos en menos de un minuto y se pusieran con un punto de ventaja a falta de pocos segundos. 5 segundos. Walker casi intercepta. 3 segundos. Leinbier. Y se acaba. Los Knicks han robado el partido a los Pistons. Han derrotado a los Pistons de Detroit. King continuó humillando a los Pistons metiéndoles más de 43 puntos en los siguientes 3 encuentros. Sin embargo, Detroit ganó 2 de ellos, forzando un decisivo quinto encuentro en un caluroso Joe Louis Arena. Hacía por lo menos 50 grados aquella tarde. Teníamos un verdadero problema porque Bernard King había cogido la gripe. Y no solo la gripe le había debilitado, sino que además tenía dislocados los dedos medios de ambas manos. Jugaba con las 2 manos dislocadas. Solo los mejores pueden superar el dolor. Y eso es lo que hizo Bernard King. ¡Canasta de Bernard King! King batió el récord de Elgin Baylor en un quinto partido de playoffs. King se mostraba imparable. King lanza canasta y encesta. 44 puntos para King y los Knicks se ponen en 106 por 98 de los Pistons. Teníamos una gran ventaja a falta de 94 segundos. Pero de pronto, Isaiah Thomas dio una de las mayores exhibiciones que se han dado en la NBA. Consiguió 16 puntos en 94 segundos. Isaiah de 3. ¡Canasta! ¡Empate! Incluso pudo ganar el partido. Isaiah mirando el reloj. 5 segundos. Walker le quita la pelota. El balón a Tucker, que no consigue encestar. Parece que le han derribado. Las protestas de Hubie Brown serían inútiles. Habían perdido toda la ventaja y estaban condenados a jugar la prórroga. Pero en los playoffs, Bernard King no iba a dejar que perdiéramos. El rebote para King, que anota. Había 6 o 7 hombres bajo el aro y él surgía no se sabe de dónde y remachaba la canasta. Lo habían conseguido. Pese a todo, habían ganado la batalla a Detroit.
Pero tuvieron muy poco tiempo para celebrar la victoria, porque enseguida se enfrentaron a otro potente enemigo. Los Celtics, poseedores de todos los récords de la liga, les esperaban en su cancha. Boston tardó poco tiempo en demostrar su poder a los Knicks. Ganaron fácilmente los 2 primeros partidos. Bernard King fue fuertemente marcado y no pudo demostrar su calidad encestadora. Los Knicks volvieron a casa con la humillación de la derrota. Volvimos a casa. Hicimos un amplio examen de conciencia. No habíamos tocado una pelota. Los 2 partidos habían terminado muy pronto. Teníamos que jugar de otro modo. Mahale ha sido bloqueado por Granfer. Recuerdo que me agarré a Mahale como una lapa. Ernie y yo bromeamos hoy en día sobre aquello, pero fue como la inyección que necesitábamos. Los Knicks ya no serían avasallados. Todo el Madison pareció saltar de sus asientos. Cuando juegas ante 18 o 20.000 espectadores en el Madison Square Garden que te empujan a batir a los Celtics, es algo que hay que intentar. Los Celtics los habían humillado y ahora los Knicks iban a pagarles con la misma moneda. Es el punto 40 de Bernard King. Era fantástico, porque cuando metía 40 le decías que tenía que meter 46. Los Knicks mantuvieron la ventaja de jugar en casa y ganaron los 3 partidos jugados en Madison, obligando a los Celtics a jugar un 7º encuentro. Quedó demostrado que los Knicks habían hecho jugar al máximo a los Celtics. Los Knicks ganan. Por primera vez en años, el futuro parecía brillante, como el pasado. Nadie había jugado contra los Celtics como lo hicimos nosotros en esa eliminatoria. Luego ganaron el campeonato. Creo que nosotros estuvimos cerca. Pero el equipo que comenzó la temporada siguiente no iba a ser aquel que había inspirado sueños de títulos. Con Cartwright, Robinson y Webster perdidos por culpa de lesiones, el brillante futuro se había convertido en una pesadilla. Pero la pesadilla no hacía más que empezar. Cuidado, parece que King se ha hecho daño. Yendo por el aire, ya sabía que me había lesionado la rodilla. Y sabía que era una lesión grave. Mientras King era retirado de la cancha, la última esperanza moría ante sus ojos. Fue una época muy difícil en Nueva York las 2 temporadas siguientes, porque estos hombres no volvieron. Los Knicks entran en otro sorteo, pero no un sorteo por un campeonato, sino por la selección de los mejores jugadores universitarios. La segunda selección en el draft de 1985 la hará Indiana. La suerte del baloncesto vuelve a Nueva York. La responsabilidad de brillar como en el pasado cae ahora sobre el nuevo pívot Patrick Ewing. Ewing sería nombrado Rookie del año, pero caería también lesionado, perdiéndose 51 partidos los 2 años siguientes. Mientras las derrotas continuaban, los seguidores de los Knicks solo se preguntaban si el título de campeón es algo más que un recuerdo lejano. En la 18ª elección del draft de 1987, los Knickerbockers de Nueva York han seleccionado a Mark Jackson. Es como si hubiéramos jugado juntos toda la vida. Jackson a Ewing. Jackson a Ewing. Jackson a Ewing. Con Jackson y Ewing formando una pareja perfecta, los Knicks empiezan una nueva senda con un nuevo entrenador, Rick Pitino. Tenemos que procurar hacer estas rotaciones. Igual que los antiguos campeones, los Knicks actuales se caracterizan por una tenaz defensa de equipo.
¡Robo de Ewing! Pero juegan de un modo distinto y con su estilo diferente han traído de nuevo al Madison un baloncesto ganador. ¡Robo de Mark Jackson a Ewing! ¡Y machaca Walker! Nueva York vuelve a sentir la emoción de los partidos cruciales. ¡Ha terminado! Los Knicks se clasifican para los playoffs por primera vez desde la temporada 83-84 y lo han logrado en un partido dramático. Creo que es una gran satisfacción para nuestro equipo porque es un equipo joven y esto es algo que lo han hecho ellos y les será de gran ayuda la siguiente temporada. Bienvenidos al Madison Square Garden, el palacio de deportes más famoso del mundo. Como hicieron en los años 70, estas palabras animarán a los Knicks, a la vez que harán temblar cada vez más a sus rivales a medida que estos jugadores vayan ganando su lugar en la historia. Rebote para Oakley. El balón para Ewing. ¡Qué machaca! Los Knicks consiguen la 21ª victoria consecutiva. Es como cuando el antiguo equipo batía récords. Batir esta marca, y no solo esta, sino las que vengan después, es algo muy especial para mí. Es la primera vez que recuerdo los años 70. Pero cuando he visto la respuesta del público, me he dado cuenta. Era igual que en los años 70. Y empecé a pensar que quizá algo esté pasando de nuevo. ¡Jackson de 3! ¡Canasta! Sabemos que los habitantes de esta ciudad están hambrientos de títulos, pero también sabemos que estamos en el buen camino y que los vamos a conseguir. Jackson a Ewing. El único modo de que yo o cualquier otro consiga que su número sea retirado en el Madison es ganando un campeonato. Y yo desde luego quiero ganar. No uno, sino un par de campeonatos. Señoras y señores, uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto, Willis Reed. Es para mí un honor el que sea retirado mi número, pero espero que pronto haya otros números retirados allí conmigo, porque si no, me sentiré muy solo. Estoy muy orgulloso y me siento muy honrado. Y además, me encuentro emocionado. Siempre recordaré aquellas noches del Garden hace una década, cuando vosotros hacíais temblar las paredes del estadio y nosotros hacíamos todo lo que podíamos. Es un gran honor para mí. A donde quiera que vaya, y durante toda mi vida, siempre seré un Knick de Nueva York. Muchas gracias. Gracias a los seguidores que nos motivan en gran manera. Éramos 6 jugadores en la cancha. Son recuerdos que no se pueden olvidar. Y quiero daros las gracias por todo. Dedicado a John Condon, la voz del Madison Square Garden, nacido en 1914, fallecido en 1989.